Ok, muy buenas tardes a todos. Hoy con nuestra tercera sesión del programa de sensibilización del DOT 15 con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Como saben, estamos haciendo un recorrido por el documento de orientación, explicándolo, resolviendo algunas preguntas y el día de hoy pues tenemos a otros tres, perdón, amigos que nos están colaborando con la difusión del documento. Jorge, te dejo ahí ya para que le des cabida. Y pues como ustedes saben, el día de ayer ya se compartió la segunda sesión, es decir, en el canal de YouTube van a encontrar las dos primeras sesiones y hoy estamos con nuestra tercera sesión. Dale, Jorge. Jorge, estás muteado, no, estás con mute. Es un gusto saludarlos nuevamente de parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. En esta, la tercera sesión del programa de sensibilización sobre el documento de orientación técnica número 15, que tiene que ver con propiedades horizontales de uso residencial o mixto para grupos 2 y 3. Esto hace parte de toda la estrategia de sensibilización del CTCP y particularmente tiene que ver con el liderazgo del el subcomité de propiedad horizontal del Comité Técnico de las Entidades sin ánimo de lucro del propio Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Hoy nos acompañan Mauricio Rodríguez, Elkin, quien repite escenario nuevamente, y esperamos que se pueda conectar muy pronto Marta Mususú, quien cerrará las presentaciones del día de hoy. No me quiero extender mucho más allá, quiero darle la palabra para una intervención de 30 minutos a Mauricio Rodríguez. Mauricio nos va a hablar sobre todo el tema de gastos en propiedad horizontal. Mauricio, bienvenido, dame 2 minutos y puedes empezar con tu presentación. Perfecto, ok. Listo, Mauricio, puedes compartir si quieres pantalla para empezar con la presentación de este primer tema sobre gastos. Ok. ¿Estás Bueno, a mí listo en me directo? correspondió tratar el tema de los gastos que hace parte del documento desde la página 53 a la 57. Algunos de los puntos a tratar, yo había preparado unas diapositivas antes de tener acceso a los documentos, a las memorias de las reuniones. A la primera no pude asistir, a la segunda sí pude asistir. Y pues para no hacer redundancias, simplemente voy a pasar como marco legal. En la reunión pasada, el conferencista que sigue después de mí hizo una presentación bastante adecuada de cuál era el marco legal de la contabilidad en las propiedades horizontales. Entonces, pues yo no me voy a detener sobre ese tema. Y por eso estas diapositivas son simplemente como una mera guía metodológica para que en las memorias, cuando las tengan todas las personas que participan en estas jornadas de sensibilización, tengan pues la información completa. Pero básicamente habría que hablar de, yo quisiera aclarar un tema que lo trató la doctora Sandra Zuluaga en la primera reunión acerca de los presupuestos, porque nosotros desde la Federación Colombiana de la Propiedad Horizontal, que es la entidad que yo dirijo, siempre hemos recomendado manejar dos presupuestos, uno de inversión y uno de administración, y
y obviamente los gastos de sostenimiento de la copropiedad. Toda la operación va bajo el rubro de los ingresos ordinarios, de las cuotas ordinarias, y se supone que el presupuesto de inversión está alimentado únicamente con los recursos de los excedentes que quedan a final de cada año. Las cuotas extraordinarias y cualquier tipo de renta no operacional. Como marco general, en propiedad horizontal tenemos que los gastos no son simplemente unas elevaciones contables, sino básicamente es la consecuencia de ejecutar un presupuesto que ha sido debidamente preparado por el contador, revisado por el administrador, objetado y examinado minuciosamente por el Consejo de Administración y finalmente aprobado por la Asamblea de Propietarios, que como máximo órgano de la copropiedad, pues es la que define cómo se van a disponer de los recursos que se obtienen de la comunidad de propietarios y residentes del edificio o copropiedad. Entonces, dentro de los gastos tenemos que tener como hilo conductor que el origen de los gastos contables está en las NIF, presupuestalmente está en el presupuesto y legalmente está bajo la concepción teórica que está dentro de la Ley 675 de 2001. En propiedad horizontal existen unos gastos fijos y unos gastos variables. Los gastos fijos de estos recursos que se están recaudando mensualmente a través de las cuotas de sostenimiento, pues van a estar destinados en principio para unos gastos de nómina para las copropiedades que así lo requieren o así lo determinaron de tener empleados propios, obviamente con todas sus cargas de prestaciones sociales, seguridad social, aportes para fiscales, etcétera, todos los componentes de salario y prestaciones, la vigilancia, contrato de aseo, el seguro obligatorio, contratos de mantenimiento preventivo, los gastos de administración, el administrador como tal y sus dependientes en caso que los tengan, la contabilidad, la revisoría fiscal, honorarios por servicios profesionales con terceros, las depreciaciones y amortizaciones en caso de que existan pues los activos que generen la depreciación o amortización, como los gastos pagados por anticipado, y los gastos menores de la operación. Se supone que esos son los gastos fijos, que en la mayoría de los casos las copropiedades y los edificios organizados, centros comerciales, los tienen tercerizados por el problema que surge con el personal cuando es directo. Realmente una copropiedad que no tiene departamento de relaciones industriales, ni tiene el psicólogo, ni tiene la infraestructura para manejar el tema de personal, pues lo más conveniente es que tenga siempre tercerizados los servicios. Y existen también los gastos variables que son básicamente otros conceptos. Todos estos conceptos fijos y variables deben estar dentro del presupuesto de la copropiedad, que es el que estamos ejecutando cada año. Dentro de los variables tenemos gastos por mantenimientos correctivos,
que básicamente no los podemos proveer, pero sí hay unas estadísticas y hay una información que tiene la copropiedad con las hojas de vida de todos los activos equipos de la copropiedad y se sabe más o menos cuánto tiempo es la vida útil de los activos y cuáles son las necesidades de reposición o correcciones por fallas que presenten estos equipos. Tarifas de consumo de servicios públicos domiciliarios, pues eso es un tema que la administración debe tener en control, no solo de los valores, sino de las cantidades de metros cúbicos, de kilovatios hora, de combustibles para las plantas, de cualquier otro tipo de servicio de energía o servicio público domiciliario, entonces se podrán calcular en el momento de hacer los presupuestos unos estimados y se llegará a unas tarifas que estaban permanentemente o mensual o bimensualmente facturando la empresa de servicios públicos. Los gastos operacionales que son esporádicos o cíclicos, como por ejemplo gastos de decoraciones como en los centros comerciales. Los centros comerciales tienen 4 o 5 temporadas especiales donde visten el centro comercial de acuerdo a la ocasión, Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, Halloween, Día del Amor. Entonces eso generalmente es un gasto que no es permanente, no se hace de un día para otro, sino obviamente debe estar calculado dentro del presupuesto. Las reparaciones locativas obviamente corresponden al rubro de variables porque pues, no se sabe qué daños va a ocurrir. Una granizada y se dañó una marquesina, entonces hay que repararla. Que hubo un trasteo y dañaron un muro, hay que repararlo, etc. Eventos especiales en algunas copropiedades suelen tener este rubro como por ejemplo los gastos de asamblea o algunos eventos especiales que se hacen. Capacitación es un rubro que debería existir y que en casi ninguna copropiedad lo tenemos, pero debería ser también un rubro importante. Variables está también honorarios para eventos que se salen de la operación normal, como una demanda de un tercero y el tema de los impuestos, que obviamente son variables, porque la base de ingresos es variable también. Perdón que me fui. Y como no operacionales tenemos los gastos financieros que, pues, como todos sabemos, al monetizar todos nuestros recursos, pues van a generar unos costos y gastos que las diferentes entidades financieras le están facturando a la copropiedad y obviamente hay que hacer el reconocimiento de esas sumas monetarias que nos cuesta mantener los recursos aparentemente seguros en el sector financiero. Bueno, ¿cuáles son las reglas fundamentales para el registro? Y esto es básicamente para que el contador y el revisor fiscal, cuando certifiquen los estados financieros y las cartas de representación, deben tener en cuenta esta diapositiva, que deben estar autorizados por la Asamblea. En algunos edificios, en el Manual de Políticas Contables, establecen, como hace el sector real de la economía, que a la junta directiva le fijan unos topes, al gerente le fijan unos topes
para transacciones individuales. Entonces, cuando en las copropiedades, en sus políticas contables, dicen, hombre, el administrador no puede hacer erogaciones superiores a 8, a 10, a 11 salarios mínimos. Entonces, cuando sea una cuantía superior, es el Consejo de Administración el que debe autorizar esos desembolsos. Deben estar soportados para efectos legales e impositivos con facturas válidas, soportes o documento equivalente que tenga así las copropiedades no tributen. Tenemos una obligación que es la información exógena, entonces obviamente tenemos que tener el soporte de esa información. Debe haber pues unos contratos, en el caso que hablábamos que en casi todas las copropiedades están tercerizados los servicios, entonces deben existir unos contratos válidos con cláusulas que protejan los intereses de la copropiedad o el edificio, y debe haber unas órdenes de servicio específicas para el soporte de la facturación de esos contratos. Por decir algo como ejemplo, se presenta un daño y se solicita el servicio de mantenimiento, y obviamente esa orden de servicio debe estar de acuerdo con las condiciones contractuales que pactamos con el proveedor y sobre las tarifas que se pactaron con el proveedor. Adicionalmente, deben tener una destinación específica que básicamente es relación directa con bienes comunes, que no es para reparar el apartamento del presidente del consejo, ni es para hacer algunos arreglos o beneficios particulares para un grupo o a una persona de la comunidad propietaria. Esas son pues básicamente las reglas fundamentales. Adicionalmente, hay unas recomendaciones. Estas recomendaciones las hacemos porque en algún tiempo del siglo pasado tuvimos un service contable y nos encontramos algunos errores que pasaban hasta cuando nos contrataban para hacer una auditoría. Resulta que estos errores pasaban aún por en la cabeza del contador, por el revisor fiscal y por la asamblea, y terminábamos haciendo la auditoría y encontrábamos errores como estos. Confundir un gasto con una inversión, manejo inadecuado del fondo de imprevistos, sin autorización, o muchas veces se pedía una cuota extraordinaria y no se tenía en cuenta cuántos recursos había en el fondo de imprevistos y se empezaban a acumular unas cifras impresionantes y no se le daba el manejo que sugiere la ley y que sugiere el mismo documento del que estamos hablando. Gastos sin soporte, ejecución por fuera del presupuesto, que esto también es un tema que en las copropiedades muchas veces los contadores, como tienen una relación de dependencia que para mi gusto es un poco perjudicial para la comunidad de propietarios, empiezan a distorsionar el presupuesto y dejar colchones y empezar a usarlos a su acomodo, o cuando hay un recaudo especial de cartera lenta o de manejo especial, se empiezan a inventar temas para hacer ejecuciones fuera de la aprobación de la asamblea. Y clasificación incorrecta, mezclar gastos operativos con extraordinarios, que es lo que más frecuentemente pasa en una copropiedad.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de las copropiedades están en el grupo 3. Debemos tener en cuenta el artículo 33 de la ley 675 y en especial su parágrafo en el que nos indica claramente que las copropiedades de uso de vivienda pues no generan responsabilidades fiscales eh, como renta, pero sí tienen la obligación todas de la retención en la fuente, hacer sus declaraciones, hacer los pagos, etcétera. El IVA, pues, cuando aplica, cuando la copropiedad tiene habitual y permanentemente actividades comerciales que se generan ingresos no operacionales, obviamente tendrá que tener el IVA, tendrá que tener su facturación electrónica y obviamente la información exótica. Y hay un error que sucede con alguna frecuencia y es el no practicar retenciones en pagos a proveedores, porque muchas veces los proveedores lo que hacen es seccionar sus servicios para que no los cojan los límites para hacer la retención en la fuente. Esos son los impactos más importantes desde el punto de vista fiscal en las copropiedades. Dentro de la copropiedad, en el rol del contador y el revisor fiscal, entonces, pues, su responsabilidad básicamente es clasificar los gastos como debe ser, aplicar los criterios de la SNIP para pymes, controlar la ejecución presupuestal, garantizar soporte y básicamente asesorar a su jefe que es el administrador. Muchas veces nosotros encontramos lo que comentaba antes, errores o esa dañina dependencia del contador frente al administrador muchas veces genera errores por órdenes que da el administrador al contador. Para mi gusto, muchos contadores y aún revisores fiscales les ha faltado mucho criterio en los juicios para hacer algunas contabilizaciones y muchas veces es pues pura falta de energía o de defender sus posiciones profesionales frente a una necesidad o a una exigencia operacional o administrativa de un administrador o aún de un consejo de administración que ordenan ajustes, ordenan contabilizaciones y muchas veces esas contabilizaciones y esos ajustes son totalmente descabellados desde el punto de vista contable y tanto el contador como el revisor fiscal deberían tener el carácter para evitar ese tipo de situaciones en las copropiedades. Es muy difícil para mí tratar de eh, eh, criticar la posición profesional de un revisor fiscal y y porque de todas maneras está con su firma certificando y poniendo en riesgo su tarjeta profesional, pero yo no cuestionaría el ejercicio de su profesión, sino que muchas veces se encuentra uno en las auditorías una cantidad de situaciones reprobables y mira uno los estados financieros certificados y mira uno las opiniones totalmente limpias. Entonces dice uno, ¿aquí qué pasó? ¿Por qué no se cualificó la opinión? ¿Por qué no hay salvedades? ¿Por qué no hay abstenciones de opinión?
cuando hay hechos evidentes que darían para que la comunidad tuviera una posición firme de un revisor fiscal o una posición firme de un contador. Hace 3 años en Usaquén, una compañía de administración manejada por 3 personas hicieron un desfalco de más de 1.000 millones de pesos a 4 copropiedades. Obviamente que por esa cuantía se supone que eso no fue un evento de la noche a la mañana, sino eran temas que venían represados de 2 o 3 años de operaciones en esa copropiedad. Entonces, esa es una reflexión que le quiero hacer a todos los contadores y revisores fiscales para que tengan en cuenta su responsabilidad al firmar una opinión o al firmar un estado financiero, que obviamente están corriendo riesgos y hasta hace un tiempo había una página ahí en la Junta Central de Contadores donde aparece un Excel donde están los contadores sancionados y hay un alto porcentaje de sancionados contadores y revisores fiscales en ejercicio en entes de propiedad horizontal, edificios, condominios y centros comerciales. Y ahí están las razones, muchas veces hasta por situaciones muy simples, muy tontas, y realmente los contadores recibieron sanciones que obviamente le dañan su récord de profesional de antecedentes disciplinarios. Finalmente, entonces, como sensibilización, hay que recomendar que el problema en una copropiedad no es gastar, sino gastar mal. Un buen ejercicio es ejecutar completamente el presupuesto. En una copropiedad no se trata de ahorrar ni generar excedentes, se trata de tener el edificio al día y no deteriorar ese activo que es de todos los propietarios, sino estar pendientes de que ese activo que está a cargo del administrador por lo menos mantenga su valor o mejore su valor para que los copropietarios pues hayan hecho una buena inversión en esos gastos que están haciendo cada mes al pagar sus cuotas de sostenimiento, y más aún cuando hay una cuota extraordinaria, esa cuota extraordinaria debe necesariamente impactar en la valorización del bien común y del bien privado. No es lo mismo un edificio vetusto, mal administrado, mal mantenido, que un edificio que está en perfecto estado. Yo puedo tener mi apartamento como un palacio, pero si las zonas comunes están deterioradas, yo no voy a poder vender el metro cuadrado al valor que representa mi área privada, sino al valor que tiene la copropiedad como un todo. Finalmente, en la página 57 aparecen los registros contables, que simplemente están las alternativas que hay cuando se pagan los gastos por anticipado, que hay que amortizarlos, cuando se paga crédito y cuando se paga de contado. Entonces, en términos generales, pues esta sería la cobertura del tema de gastos, y pues cualquier inquietud, cualquier sugerencia o cualquier ampliación del tema, ahí están mis datos y con mucho gusto los puedo ampliar el tema que ustedes requieren. Creo que he utilizado la media hora que tenía ya
prevista. Entonces, mil gracias por la Doctor, atención. doctor Gómez, gracias. Y antes de que se retire, tenemos dos preguntas, a ver si usted las puede resolver. La primera tiene que ver con, escribe la persona, hay una controversia con respecto a cómo se debe contabilizar el fondo de imprevistos, aludiendo a que es una reserva y que por lo tanto es patrimonio. ¿Es posible que usted brinde más claridad sobre el tema? Sí, ese tema lo trató Marlene claramente. Principalmente hay que tener en cuenta que hay que tener claridad y la diferencia entre fondo y reserva. Y en este caso, la discusión académica es muy pertinente porque realmente el fondo de imprevistos, como está previsto en la ley, realmente corresponde a un fondo. Eh, Académicamente, veíamos que el fondo era producto de una apropiación que se hacía sobre los ingresos operacionales. Y las reservas se generan es a través de los excedentes, en el caso de las entidades sin ánimo de lucro, y en el sector real, pues sobre las utilidades, o sea, sobre los resultados operacionales se asigna unos recursos para una reserva. Esa es la reserva como tal. Para el caso del fondo, que es el que nos ocupa en este momento, hasta la misma ley contempló que se deberían monetizar esos recursos, o sea, hacen parte del efectivo de la copropiedad y deben estar disponibles porque hay unas reglas para usar esos recursos en caso de una situación imprevista, pues recaudar una cuota extraordinaria de pronto genera un espacio de tiempo que no permite a la copropiedad hacer uso práctico y efectivo de esos recursos. Vamos a poner un ejemplo claro. Hay un temblor o un terremoto. Se daña la cubierta del edificio. Yo no me puedo esperar a citar una asamblea y que en la asamblea se apruebe una cuota extraordinaria para pagar en 4 contados para hacer la reparación de la cubierta del edificio porque se va a deteriorar el edificio más. Entonces, esos gastos imprevistos son los que se deben cubrir con ese fondo. Entonces, para la persona que tiene la duda, yo creo que debe quedar muy claro que el fondo de imprevistos para el caso nuestro es un activo que está monetizado, debe estar monetizado y debe hacer parte del efectivo eh, que, como lo explicó Marlene, que fue muy claro esa explicación, creo que fue en la primera o en la segunda reunión, no recuerdo, pero ella lo explicó muy claro. Y las reservas, pues yo muchas veces cuando un edificio generó muchas reservas, como pasó en el caso de la pandemia. En el caso de la pandemia hubo muchas reservas simplemente porque no se ejecutaron los gastos, no hubo tiempo, ni forma, ni ocasión de hacer unas reparaciones o unos mantenimientos. Entonces, ¿qué se recomendaba? Hacer reservas con esos excedentes con destinación específica. Para tal cosa que no se hizo, para tal otra cosa que no se hizo, la pintura de las fachadas que estaba programada para la época de la pandemia, o la limpieza de fachadas. Muchas veces ha habido vedas o por el tema de sequías y ahorro de agua, nos han impedido hacer mantenimientos que estaban programados. Entonces, proteger esos recursos es a través de reservas
que se hacen sobre esos excedentes. Entonces yo creo que con esta explicación queda clara la diferencia entre una reserva y el fondo de imprevistos en una copropiedad. Gracias, doctor Mauricio. Sí, es importante resaltar que todo este material efectivamente se encuentra en la sesión número 1 y que pueden consultarla en el canal de YouTube del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ahí está la sesión número 1 y la sesión número 2. Para quien esté interesado pueda consultarla en detalle. Eh, Más adelante leeremos otro par de dudas que hay de las personas que están participando. Por lo pronto, agradeciéndole el tiempo, vamos a darle el paso a el doctor Elkis Payares, quien hoy repite, para que nos cuente sobre el tema de estados financieros, si no estoy mal. Doctor Elkis. Doctor Elkis Payares. Ahí en pantalla, Jorge, pero sí, Dime. efectivamente sobre estados financieros. No lo veo Sí, ahí en pantalla. Sí, sí, Jorge, pero buenas tardes. Ok, perfecto. Doctor Elkis, deme un segundo, por favor. Ya lo pongo en línea para que empecemos con su presentación. Por favor, activamos la cámara. Doctor Elkis. Perfecto, ya en breve lo estoy poniendo en cámara y vamos a compartir sus apreciaciones sobre el tema de estados financieros. El auditorio es suyo. Cuando quiera empezar, doctor X, bienvenido. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes para toda la audiencia presente en el día de hoy. Seguimos con el proceso de sensibilización de la orientación técnica 15. Abordaremos un tema fundamental, que es el tema de estados financieros, toda vez que en esto se consolida la gestión administrativa y financiera del administrador al cierre de cada periodo y periódicamente o los periodos intermedios durante cada año. Los estados financieros revisten gran importancia, puesto que digamos que este es la presentación oficial ante la copropiedad de la gestión financiera de la copropiedad. Esta presentación está dirigida a todos los usuarios de propiedad horizontal, llámese administrador, contador, consejo, revisor fiscal y copropietarios. Bien, entonces empezaremos abordando esto de una manera fundamental. El marco legal de los estados financieros, qué estado financiero debe presentar la copropiedad, cuáles son de carácter obligatorio y cuáles no, dependiendo del grupo o marco contable que aplique la copropiedad. Entonces, importante primero definir que las copropiedades emiten o generan estados financieros de propósito general. Estos estados financieros de propósito general son los que tienen como fin informar a los copropietarios y a todos los usuarios de la copropiedad sobre la situación financiera de la copropiedad. ¿Quiénes son estos usuarios? Como le indicaba, denme un segundo, por favor.
Vamos a compartir. Perfecto. Entonces, los estados financieros de propósito general. ¿Me confirma, Jorge, visual de la pantalla? Sí, señor, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Los estados financieros de propósito general son aquellos que están orientados a comunicar a los usuarios de la situación financiera de la copropiedad y del resultado de esta en el periodo determinado. ¿Quiénes son estos usuarios? Copropietarios, Asamblea General, Consejo de Administración, entidad de vigilancia y control, particularmente en las copropiedades, pues digamos que no tenemos un ente que ejerza inspección y vigilancia de forma directa. Podría pues darse eventualmente la DIAN, pues en algún caso eventualmente, pues de inspecciones tributarias, solicitar estados financieros y serían unos usuarios de la información financiera, acreedores y proveedores. Las aseguradoras, pues serían estos acreedores y proveedores puntualmente. Las copropiedades por lo general no son objeto de beneficios de crédito ante entidades financieras y por convenios directos entre la administración y algún tipo de proveedores, pueden otorgarles créditos comerciales. Por tanto, estos proveedores podrían solicitar los estados financieros para el estudio y determinar si le pueden otorgar crédito a la copropiedad. Tenemos básicamente 5 estados financieros y 2 grupos, grupo 2 y grupo 3. Recordemos que el grupo 2 es el que aplica de para pymes y el grupo 3 para microempresas. El grupo 2 presenta los estados financieros obligatorios, los 5: estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo efectivo y las notas de estados financieros. El grupo 3, a diferencia del grupo 2, no está obligado a presentar estado de cambios en el patrimonio y estados de flujo efectivo, más si es optativo y puede presentarlos de forma voluntaria e incorporarlos en sus estados financieros. Objetivo de los estados financieros, como les indicaba inicialmente, el objetivo de los estados financieros es informar a los usuarios de la situación de la financiera de la copropiedad y del resultado de la misma. Situación financiera, en términos prácticos, ¿qué nos define la situación financiera? ¿Con cuánto dispone la copropiedad representado en sus activos, sus pasivos, patrimonio o activo neto? Técnicamente, que con su activo pueda cubrir su pasivo, generando como resultado un activo neto que por lo general lo conocemos como excedentes. Dichos excedentes podrían utilizarse en periodos futuros siempre y cuando estén representados líquidamente o en efectivos y equivalentes. Rendimientos financieros, que básicamente es el resultado del periodo, cómo les fue a la copropiedad. El colega anterior presentaba e indicaba que hablaba del presupuesto y es fundamental tener presente que las copropiedades, la estructura financiera de todas las copropiedades, en principio no están para generar excedentes. Se cubren unos gastos a través de la aprobación de un presupuesto de gastos que se cubren con unas cuotas de administración o expensas comunes que son equivalentes en cifra. Se presupuestó 100 de gastos, se recaudan 100 de cuotas de administración. Eventualmente pueden surgir gastos extraordinarios que requerirán algún tipo de o una fuente de financiación que en principio va a ser el fondo imprevisto y los excedentes o no diferencias se cubrirán cuotas extraordinarias. Algunas copropiedades obtienen otro tipo de ingresos por explotación de áreas comunes, por arrendamiento de áreas comunes, pues, y esto le permite pues, que los ingresos o cuotas de administración se amorticen
o sea menor a la medida de que estos recursos puedan cubrir. Y el flujo efectivo pues nos permite mostrar cómo fue o qué capacidad tuvo la copropiedad para generar efectivos. No es un secreto que en las copropiedades el flujo efectivo no se mide con el mismo rasero que se mide en el sector comercial, puesto que los ingresos y los gastos están dados y digamos que esto se convierte en su capacidad de generar efectivos. Técnicamente podríamos decir que la copropiedad no tiene una capacidad de generar efectivo, al menos o eventualmente que tenga explotación de áreas comunes que genere unos ingresos significativos, como ocurre en el caso de los lugares turísticos por la venta de manilla, que genera unos ingresos bien significativos para uso y goce de las áreas comunes de la copropiedad. Entonces, estas copropiedades económicamente son muy solventes. Marco legal. Esto es muy importante y aplican para tres actores principales en la presentación de estado financiero. Y están fundamentados en la Ley 222 de 1995 y en la NIA 315, en la NIA para efecto de los auditores o revisores fiscales. Primero, los estados financieros son de carácter obligatorio, no es optativa su elaboración. Estos estados financieros, la copropiedad debe preparar por lo menos un estado financiero al año, que es a diciembre 31, por lo menos. Es decir, que a diciembre 31 sí o sí deben elaborarse estados financieros. Optativamente, las copropiedades pueden adoptar a través de sus políticas contables o a través de reglamentos la elaboración de estados financieros periódicos. Estos periodos dependerán de acuerdo a las decisiones o lo que esté establecido en el reglamento de propiedad horizontal. Las notas a los estados financieros nos permiten la profundización de esos detalles que no se alcanzan a visualizar en los estados financieros y son de carácter obligatorio. Es decir, que los estados financieros siempre deben estar acompañadas de sus respectivas notas. Certificación. Esto es un tema que pasa por alto en las copropiedades que no tienen revisor fiscal. ¿Y por qué pasan por alto? Porque no hay un tercero que lo exija. El revisor fiscal dictamina los estados financieros certificados. Por tanto, en este tipo de copropiedades donde existe la figura de revisor fiscal, siempre están certificados los estados financieros. Mientras que en las copropiedades que no tienen revisor fiscal, que son las de uso residencial y que en su reglamento no está establecido que deban tener revisor fiscal, en este tipo de copropiedades, por lo general se omite esta obligación. Y miren que es un tema de carácter obligatorio, según el artículo 37 de la Ley 222. Dictamen es la opinión del profesional contador público que ejerce como revisor fiscal en las copropiedades. Y como les indicaba, para que el revisor fiscal emita su dictamen, debe recibir los estados financieros certificados. Autenticidad. Se presume que toda la información que se ha trasladado a los estados financieros es auténtica. Rectificación. Cualquier copropiedad puede, dependiendo de las circunstancias, realizar una rectificación sobre los estados financieros presentados, bajo las condiciones técnicas que los marcos contables te permitan. Y rendición de cuentas es la presentación ante la asamblea de estos estados financieros. Recordemos que inicialmente esta rendición de cuentas se realiza ante el Consejo de Administración, quien recepciona los estados financieros y da su visto bueno para su presentación ante la Asamblea General de Copropietarios. Para ser dinámicos y abordar los temas enseguida, pues si hay preguntas en los temas que hemos ido presentando, pues
Si a alguien te parece, podemos realizar las respuestas inmediatamente. Perfecto, dame un segundo, yo reviso y ya te comento. Dice, ¿los estados financieros se deben comparar con el mes inmediatamente anterior o con el mes del año pasado en el caso del estado financiero intermedio? Ok, perfecto. La comparabilidad es obligatoria para los estados financieros que se presentan anualmente. Y estos se comparan con el periodo inmediatamente anterior, que por lo general es a diciembre 31. Para los periodos intermedios, comparar para efectos del estado de situación financiera, comparar qué pasó, estamos en mayo, qué pasó en abril de 2025 respecto a los saldos de 2026, resulta, para las copropiedades específicamente, resulta pues muy amplio comparar la situación financiera de abril 30, 2025 contra abril 30, 2026. Es recomendable compararlo contra diciembre del año inmediatamente anterior, puesto que me da a mí el reflejo, por ejemplo, las cuentas por cobrar, y me permite a mí medir que a diciembre 31 del 2025 las cuentas por cobrar cerraron por X valor y a la fecha de corte de abril 30 la tengo por qué valor, que puede ser menor o mayor. Y esto sí permite medir, tener una realidad. Mira, ok, la gestión del administrador durante el año 2026 ha sido positiva porque se ve el recaudo de la disminución de cartera porque ha disminuido, o por el contrario, las cuentas por cobrar han incrementado. Lo mismo ocurre con las cuentas por pagar. A diciembre 31 mido cuánto era mi saldo contra el saldo de abril 30 y puedo comparar si las cuentas por cobrar incrementaron o no. Y esto es algo muy relativo. Me permite tener clara la gestión positiva o negativa del administrador en cuanto a ejecución de recursos. La frecuencia, ya indicamos que... Jorge, ¿hay otra pregunta? ¿Continuamos? No, continuemos, por ahora estamos bien así. Perfecto. Entonces, hacerlo comparativo con el mes anterior, pues es un indicador también que nos permite ver mes a mes cómo va comportándose, si aumentó o disminuyó respecto al mes anterior, pero sí es importante que se tenga ese factor comparativo de diciembre 31, puesto que es donde se rinde la gestión anual periódicamente. La frecuencia, por lo menos una vez al año, como lo indicaba anteriormente, optativamente la copropiedad o según el reglamento puede optar por presentar estados financieros periódicos. Uniformidad. Los estados financieros siempre deben ser uniformes, es decir, que las bases comparativas sean las mismas. Si el año anterior presenté los gastos, la clasificación de los estados financieros como corriente y no corriente, cuando presente los estados financieros del año inmediatamente siguiente, en este caso 2024, 2025, que fueron los periodos recientes cerrados, debo presentarlos también activo corriente contra pasivo corriente. Esto es uniformidad en la presentación. Si por algún tipo de cambio de política contable se cambió la estructura de la presentación, debo de forma técnica presentar los estados financieros del 2024 ajustados a la nueva política para que pueda existir una comparabilidad o una uniformidad entre ellos. Materialidad. Esta materialidad hace referencia a cómo presentamos las partidas de los estados financieros. Grupos segregados o grupos detallados. Por lo general, en el estado de situación financieras estamos realizando presentaciones agrupadas a niveles mayores, efectivo y equivalente, no restringido, incluye todas aquellas partidas de saldos bancarios o inversiones al corto plazo que tengan la copropiedad, y efectivos no y equivalentes no restringido, que corresponderían a los fondos, el fondo imprevisto, pues nos va a permitir presentarlo de una forma segregada. Propiedad, planta y equipo. No es lo mismo indicar propiedad, planta y equipo que
presentarlo de una forma segregada, equipos de cómputo, bienes y equipos de oficina, muebles y enseres. Esto permite pues, un equilibrio en la presentación y eso pues se conserva dentro de la uniformidad de la presentación de los estados financieros. Afirmaciones del estado financieros. Y esto recae puntualmente sobre el representante legal. El contador prepara los estados financieros con todo su fundamento técnico y soportes que obtuvo durante todo el periodo. Y el representante legal tiene una gran obligación, que es de verificar estas afirmaciones. Por lo general, al momento de preparar los estados financieros, el contador los prepara, se los entrega al administrador y por temas de conocimiento, y es una invitación que le hago a los representantes legales y administradores, que por temas de conocimiento pues no confirman las afirmaciones que están implícitas en el estado financiero. ¿Y por qué es importante que el representante legal verifique esto? Porque del contenido de estos estados financieros es el reflejo de su gestión. Por ejemplo, ocurrencia de existencia, que las transacciones hayan ocurrido, que existan los activos, que existan los pasivos y el patrimonio pueda, o activo neto, pueda expresarse de forma clara. Me explico a qué hace referencia la existencia. Tenemos en activos la inclusión de bienes comunes. Y estos bienes comunes por lo general son proindivisos que no están desafectados y pertenecen a todos los copropietarios. Entonces, incluirlos en los estados financieros sin que haya una ocurrencia o existencia de estos, si bien es cierto existen físicamente, pero jurídicamente en términos de estado financiero la copropiedad no tiene ningún dominio sobre esto. Lo que tiene básicamente es una función de control, vigilancia y de conservación sobre ellos. Integridad, que todos los hechos económicos sean revelados, que todas las transacciones que ocurrieron durante el periodo inmediatamente anterior estén incluidas en los estados financieros. Y miren que la ocurrencia tiene concordancia con derechos y obligaciones. Derecho es lo que le da la titularidad, llámese como se llame el activo para el caso, que pueden ser cuentas por cobrar, los mismos bienes comunes, por la propiedad tiene injerencia directa y puede controlarlos respecto a esos bienes comunes no desafectados que son proindivisos, que no se pueden enajenar de forma fácil porque la copropiedad depende para su funcionamiento de esto. Entonces, y obligaciones hace referencia a que las cuentas por pagar existen. No es posible que realicemos una provisión de pasivos sin que se haya dado un hecho económico anterior o una transacción que dio origen a dicho pasivo. Exactitud y evaluación. Y aquí tiene que ver mucho con el tema, toquemos un punto muy crítico, que es el deterioro de cuentas por cobrar. Hemos observado que el deterioro por cuentas por cobrar no se le da un tratamiento adecuado. Y se revela o se presenta o se evalúa de una forma incorrecta. Por ejemplo, depender de un informe jurídico para evaluar o medir el deterioro de cuentas por cobrar en la práctica no es dado, puesto que las cuentas por el deterioro depende de las mismas condiciones individuales que tiene cada deudor. Si nos remitimos a los reglamentos, por lo general los reglamentos indican todo aquel copropietario deudor que tenga una deuda o una mora mayor a 90 días debe iniciarse el proceso jurídico. Y miren que sobre esta circunstancia, cuando el reglamento está indicando que si una persona o un deudor tiene más de 90 días de mora o 3 pensas comunes caídas, ya debe iniciarse un proceso jurídico. Quiere decir que la copropiedad no recaudó oportunamente su cuenta por cobrar que requería para cubrir los mantenimientos para el buen funcionamiento de la copropiedad y ya tiene que realizar acciones
externas o requerir a un tercero para recuperar ese dinero. Y en esta circunstancia se generó un deterioro físico a la copropiedad, puesto que no pudo realizar los mantenimientos con unas consecuencias de intereses por mora por no pagar a los proveedores oportunamente, con unos sobrecargos por procesos jurídicos que inicien los proveedores porque la copropiedad no le canceló oportunamente. Entonces miren todo lo que conlleva y el por qué el deterioro se debe aplicar de forma técnica y clara. Corte de operaciones. Por lo general, los estados financieros en copropiedad y en Colombia en general, los estados financieros se cortan a diciembre 31. Cualquier entidad puede argumentar que su periodo es diferente de enero a diciembre 31 y decir, no, mi periodo va de febrero a noviembre de cada año. Eso debe estar fundamentado. Para el corte de operaciones en las copropiedades existen dos situaciones particulares y es el periodo presupuestal. Porcentualmente, el gran número de copropiedades, su periodo presupuestal va de enero a diciembre. Otras copropiedades, su periodo presupuestal va de abril a marzo 31 de cada año. En estas condiciones, esos periodos que son diferentes a diciembre 31 y particularmente los reglamentos que indican que su periodo presupuestal va de abril primero a marzo 31, podría optar esa copropiedad por cambiar su corte de periodo para efectos de estado financiero. Clasificación, que se hayan clasificado apropiadamente las partidas, los gastos, los ingresos, por los descuentos o los beneficios que otorgan los proveedores deben ser clasificados como un menor valor del gasto, no como un mayor valor del ingreso. A eso se hace referencia en la clasificación. Y presentación y revelación, que los hechos económicos se presenten acorde a su ocurrencia. Que si el proveedor no me expidió la factura, yo deba reconocerla, indistintamente si me despidió la factura o no. ¿Por qué debe reconocerse? Porque ocurrió un hecho económico cierto que se puede comprobar que recibió un servicio, que tengo un contrato permanente con este proveedor. Algunos proveedores optan que en noviembre o diciembre no emiten la factura y las emiten en enero del próximo año. Técnicamente, en el marco contable, hay que reconocer esa operación, ese gasto, porque recibí el servicio, lo debo pagar. Y miren que aquí no se constituye, cuando hablamos de obligaciones, de una provisión, porque es un hecho cierto de ese gasto que tuve y es una obligación contractualmente que tengo con ese proveedor. Entonces, aquí da lugar al proceso al principio contable de licencia sobre forma que reconozco las operaciones en el momento concurran indistintamente a su forma legal. Clasificación, compensación e identificación. Correcto, ya tenemos. Sí. Vamos a esperar un par de minutos mientras Elki regresa, ha perdido la señal. Ya Pero estamos tenemos con algunas usted. preguntas, Jorge. Un segundo. Nos dice, a nivel de presentación de estado financiero, los saldos de las cuentas por cobrar en poder de abogados y en acuerdo de pago deben contabilizarse en cuentas contables por separado o basta con mostrarlo en revelaciones. Bueno, tengo aquí bulla de alarma, pero eso lo explicamos en la clase, en la sesión anterior, donde efectivamente lo más importante era la presentación y la revelación de forma separada, ¿sí? Entonces también invitamos para que vean la sesión número 2. Gracias, Marlene. Vamos a esperar un par de minutos si Elki se puede conectar o si no, vamos con el siguiente tema.
Sí, estoy creyendo que hubo un corte de energía. Recordemos que el kit está en la costa Caribe, pero que ya está reconectando, se me está diciendo. Gracias, Marlene. Mientras tanto, vamos con otra pregunta. Nos expresan en cuanto a las consignaciones por aclarar en qué tiempo se deben castigar. Bueno, digamos que eso no está dentro del documento de orientación técnica número 15, pero sí pueden buscar un concepto del consejo técnico que está puesto en la página, ¿sí? Porque hay un tema de Código Civil. Entonces, la invitación sería, no tengo aquí la fecha del concepto, pero sí hay un concepto del consejo técnico. Digamos que... Ya retomé. Ok, este tema no está dentro del documento de orientación, pero sí los invitamos a revisar la página. Gracias, Marlene. Elkis, por favor, ¿puedes activar la cámara y compartir el contenido? Sí, gracias, Jorge. Qué pena con la audiencia. Tuvo un corte de energía, pero ya fue establecido. Gracias. Vamos a habilitarte. Perfecto, ya estás nuevamente. Bueno, continuamos con la presentación. Tuvo un corte de energía. Ya estamos nuevamente. Entonces, la clasificación, compensación e identificación. La clasificación, es importante que se reconozcan las transacciones tal cual ocurre por su naturaleza. Por ejemplo, tenemos cuotas ordinarias, extraordinarias, arrendamientos. Debemos reconocerlos con su nombre propio, de tal forma se pueda apreciar de dónde proviene esa transacción, no agruparlos como expensas comunes o ingresos de la copropiedad o ingresos ordinarios en su registro contable, puesto que esto permite tener una identificación de los recursos. Compensación. No se pueden compensar partidas que yo le debo a que el propietario me prestó un servicio y como él le debe a la copropiedad, vamos a cruzar estas cuentas por cobrar. Debe existir una transacción propia o una autorización por parte de este proveedor que a su vez es copropietario para que esto se pueda cruzar. No es que en la presentación de los estados financieros yo directamente compense la cuenta por cobrar que tengo con el propietario contra la cuenta por pagar que tengo con esta misma persona que me prestó un servicio o me proveyó un bien a la copropiedad. Entonces, esto debe quedar muy claro. No se aplica compensación de forma directa. La forma correcta o técnica de hacerlo es que existe una autorización de parte de este proveedor. Mire, autorizo a la copropiedad que mi cuenta por pagar del servicio prestado sea cruzado contra las cuentas por cobrar que le debo a la copropiedad por cuotas de administración. En este caso, ya hay un cruce porque hubo una autorización previa de este proveedor. Directamente no se puede hacer. Identificación de los estados financieros. Cuando presentamos los estados financieros, inicialmente pues identificamos
el nombre de la copropiedad, fecha y periodo cubierto, de enero, si es estado de situación financiera, al corte de, es decir, al 30 de abril para el caso del mes inmediatamente anterior para el estado financiero periódico y al corte de diciembre 31. Tratándose del estado de resultados, estaríamos hablando de un periodo que va comprendido entre enero 1 y diciembre 31, 2025 para el caso del año 2025. O si la copropiedad tiene una fecha de corte distinta, como lo expresaba anteriormente, aquellas copropiedades que su reglamento indica que el periodo presupuestal va de abril a marzo de cada año. Las copropiedades podrían adoptar un periodo distinto a lo general. Moneda de presentación en pesos colombianos y grado de redondeo si se redondea a múltiplos de 1000 o se presentan las cifras plenas como están reflejadas en la situación de la copropiedad. Entonces, vamos a entrar ya en materia de estado financiero. Jorge, si hay alguna inquietud hasta el momento, la resolvemos de forma inmediata. Los estados financieros, conjunto completo de información financiera en la copropiedad. Todas, absolutamente todas las copropiedades están obligadas a presentar estados financieros. Tenemos aquí resaltados en 3 colores los estados financieros de carácter obligatorio para todos. 1, 3 y 5, que son estado de situación financiera, estado de resultados, y el 5, que es la nota del estado financiero. Este aplica para todas las entidades. El número 3, que es estado de cambio del patrimonio y estado de flujo efectivo, solamente aplica para las entidades o copropiedades que aplican marco contable para pymes o grupo 2. Sí o sí, esta copropiedad debe incorporarlo en su juego completo de estados financieros. ¿Y cómo identificar si pertenece a un grupo o no? Esto está dado en la orientación técnica cuando identifica los grupos a que aplican las copropiedades. Y básicamente las copropiedades identifican si clasifican como grupo 2 o grupo 3 dependiendo de sus ingresos. Los ingresos equivalen a 23.563 UT, cifra que viene dada del decreto 1074 del año 2015. Este decreto expedido por Ministerio de Industria y Comercio, pues digamos que organizó y estableció los ingresos según el tipo de entidades. Y a las copropiedades, por aplicación del mismo decreto, clasificaron en ese sector de manufactura que corresponde a aquellas entidades que no tienen un grupo específico y las copropiedades no tienen un grupo específico. Por tanto, quedaron clasificadas en este rango de ingresos. Toda copropiedad que a diciembre de 31 haya superado 23.563 UT debe clasificarse e implementar transición a NIF para pymes dependiendo del periodo. ¿Qué es dependiendo del periodo? Si una copropiedad en el año 2023 superó los 23.563 VTs, los estados financieros del año 2025 debió presentarlos plenamente bajo grupo 2. Si lo superó en el 2024, el año 2025 fue el año de transición, el año 2026 es la implementación plena y los estados financieros de diciembre 31 de 2026 los presentará comparativamente bajo marco grupo 2. Las notas a los estados financieros permiten profundizar en detalles las cifras que están expresadas de forma general en el estado financiero. Ordenación informal. El marco legal no establece un formato específico para la presentación de los estados financieros y se presentan de acuerdo a su naturaleza e importe. Naturaleza, si es una copropiedad residencial, mixta o industrial. Importe, si es material la cifra, es decir, que yo puedo ubicar las cifras de acuerdo a la materialidad, que por general son las cuentas por cobrar que están arriba o un mayor valor, las puedo incorporar de primero en el orden de los estados financieros o función de las transacciones de las operaciones, que básicamente es efectivo, inversiones, cuentas por cobrar, como lo venimos realizando de forma tradicional.
El estado de situación financiera lo llamamos de esta forma, que es su presentación técnica, de acuerdo a los marcos contables, o también se le puede llamar balance general. Esto, el nombre lo determina cada entidad, cómo lo va a denominar, pero por lo general encontramos que se denomina en estado de situación financiera. Y es importante que todas las copropiedades, al menos que alguna tenga inversiones en bolsa, que no he visto el caso, todas las copropiedades deben darle un apellido a esos estados de situación financiera y es individual. ¿Y cuándo es individual? Cuando una entidad no tiene inversiones en bolsa. Entonces, todos los estados de situación financiera de las copropiedades, excepto aquellas que tienen inversiones en bolsa, se deben denominar estado de situación financiera individual. Es una fotografía de la situación financiera de la copropiedad. ¿Cuánto tienen en efectivo? ¿Cuánto le deben? ¿Cuánto debe? Y el remanente de esto se constituirá en su patrimonio o activo neto. En el activo, ¿qué tiene representado? Todo el efectivo y equivalente que involucra bancos, inversiones, caja general, caja menor. Por lo general, en las copropiedades no existe la caja general porque todo, de acuerdo a las políticas de cada uno, por lo general están canalizadas a recibirse a través de los bancos. Propiedad, planta y equipo, no es muy dado que las copropiedades tengan planta y equipo, sin embargo, cada uno establece de acuerdo a sus políticas el manejo de ellos. Y pasivo, que son las obligaciones que tenemos con terceros. Y el patrimonio, pues, está representado básicamente en excedentes del periodo y los excedentes acumulados. Entonces, hay dos formas válidas de presentarle. Y es de acuerdo al grado de liquidez o a corriente no corriente. Por lo general, lo presentamos por grado de liquidez, por lo general. La presentación de estados financieros, si la vemos, agrupamos 10 copropiedades y vemos sus estados financieros, por lo general vamos a ver que la están presentando por grado de liquidez. ¿Qué es el grado de liquidez? De acuerdo a cómo lo puedas convertir en efectivo de forma más fácil. Y en esto tenemos lo que está representado en bancos, en cajas, en inversiones y cuentas por cobrar y propiedad y planta y equipo que no se convierten en efectivo. Por eso lo llamamos grado de liquidez. Corriente y no corriente. Esta sería la clasificación ideal, puesto que lo corriente es aquello que yo puedo convertir en efectivo al corto plazo de 1 a 12 meses. Y lo no corriente es todo aquello que no puedo convertir en efectivo o no se espera convertir en efectivo. En este punto, esos activos no corrientes, pues propiamente vamos a tener la propiedad, planta y equipo. Las cuentas por cobrar deberían clasificarse y medirse de acuerdo a ese grado de recuperación. Si bien es cierto, se espera que todas las cuentas por cobrar sean recuperadas en el menor tiempo posible, pero existen casos puntuales que está determinado y está configurado que su recuperación no va a ser en el corto plazo. Caso puntual, aquellos deudores que entran en proceso de insolvencia y determinan que van a pagar su deuda, estamos en el 2026, la van a pagar dentro de 10 años o 15 años y empiezan a pagar en el 2030. Eso es un hecho claro que este bien inmueble no va a generar recursos a la copropiedad de forma corriente. Es válido clasificarlo como un activo no corriente. Estado de resultados. El estado de resultados es el reflejo de la operación durante el año. ¿Qué es el reflejo de la operación durante el año? Los ingresos aprobados por cuota de administración y otros ingresos que se hayan generado en el mismo flujo de la copropiedad por rendimiento financiero, por explotación económica de áreas comunes que no constituyen arriendo o explotación económica de áreas comunes que constituyen arriendo o actividades comerciales, porque hay actividades, copropiedades que generan actividades comerciales. Entonces, esto constituye los ingresos. Y los gastos, digamos que son todas estas actividades que están contempladas en el presupuesto o no, porque se presentan situaciones imprevistas que sí o sí generan un gasto a la copropiedad. No es válido
afectar el patrimonio en excedentes acumulados cuando se me presentó un gasto imprevisto y decir, vamos a cruzarlo con los excedentes acumulados. Si bien es cierto, el recurso va a provenir de excedentes acumulados. En ese evento debo incluir el gasto dentro del periodo como gastos extraordinarios o otros gastos imprevistos, pero deben ser incluidos en los gastos durante el periodo y se compensarán al cierre del periodo con ese resultado negativo que por lo general cuando se presentan ese tipo de situaciones nos generan un resultado negativo y se compensa ya en el patrimonio entre ellas con resultado negativo contra los excedentes acumulados. Cambios en el patrimonio. El cambio del patrimonio básicamente nos permite cuantificar o medir si nuestro patrimonio incrementó o disminuyó respecto al periodo inmediatamente anterior, para los periodos recientes 2024, 2025. Cuando mi patrimonio incrementa, se puede dar por varias circunstancias. Como les decía al inicio de la presentación, la estructura financiera de las copropiedades no está dada para que genere excedentes. ¿Y cuándo se generan excedentes? Cuando no ejecuto gastos previstos en el presupuesto por un bajo flujo de recaudo, no ejecuté ciertos gastos porque no los puedo ejecutar. En esa circunstancia voy a tener un excedente porque mis ingresos fueron mayores por cuota de administración. Lógicamente que están representados en cuentas por cobrar. O cuando generé algún ingreso extraordinario que no forma parte del flujo de la copropiedad, o estos intereses por mora que no me dan excedente porque si se aplica el deterioro de forma correcta, estos deudores que se deterioran no va a generar un resultado ni positivo ni negativo porque esos intereses generados durante el periodo se deteriorarán afectando el gasto. Entonces, básicamente, cambio en el patrimonio me permite medir esa variación. Estado de flujo de efectivo nos permite medir la capacidad de la entidad para generar efectivo. ¿Cuánto era mi efectivo al inicio del año? Y de acuerdo a las operaciones, a las inversiones o las financiaciones realizadas, estas financiaciones es un capítulo que no aplica en las copropiedades de forma práctica. Un 99 o más de las copropiedades % no tiene acceso a la financiación. Por tanto, no aplicaría en las copropiedades. Mientras que las actividades de operación son ese flujo corriente que tiene la copropiedad de recaudo, de pagos a proveedores, y esto es lo que le genera ese flujo a la copropiedad. ¿Y dónde proviene esto? Volvemos al principio del presupuesto de ingresos y gastos. Presupuesto de unas cuotas de administración relativas a los gastos, la facturo, me genera una cuenta por cobrar, la recaudo y eso se me convierte en efectivo para pagar a mis proveedores. Ese básicamente es el flujo efectivo. Y adquisición o venta de activos o inversiones es cuando la copropiedad adquiere bienes comunes para el uso de la administración para llevar a cabo su objeto, que es administrar eficaz y correctamente los bienes comunes, los incorpora como activo de acuerdo a las políticas contables de la copropiedad, reflejándose pues como un menor valor del activo. Y voy a tener ya ahí como un resultado mi efectivo al final del año. Entonces, a esto es el flujo efectivo. ¿Quién está obligado a presentar el estado de situación financiera, el estado de situación de cambio del patrimonio y el estado de flujo efectivo? Solamente el grupo 2 está obligado. Optativamente, el grupo 3 podría incorporarlo en su juego completo de estados financieros. Si opta por ello, debe cumplir con las mismas reglas técnicas de preparación y presentación del grupo 2. Nota a los estados financieros. De gran importancia las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros permiten al usuario sin conocimiento financiero conocer al detalle las partidas incorporadas en los mismos estados financieros. Importante que estas notas de los estados financieros contengan, digamos, una descripción general de las principales políticas contables, identifiquen a la copropiedad, identifiquen qué marco contable aplica
algunas notas de estados financieros que he observado carecen de identificación del marco contable que apliquen, y esto a quienes tienen conocimiento del tema lo van a cuestionar duramente. Entonces, es importante que se identifique el marco contable que aplica la copropiedad. Periodo y moneda, como iniciamos anteriormente, los estados financieros deben estar determinados a qué periodo corresponde. Inversiones y CDT, la semana anterior presentamos las inversiones y CDT, donde manifestábamos que los CDT se deben reconocer en el periodo que corresponde y sobre todo los rendimientos financieros que esto genera. Si se tomó un CDT en noviembre de 2025 o octubre de 2026, cuyo vencimiento son 6 meses, es decir, que abril 30 se vencieron, en 2025 se deben reconocer esos rendimientos financieros como una cuenta por cobrar a la entidad financiera contra un pasivo, un ingreso diferido en el pasivo. En un pasivo diferido que se va a ir amortizando en el ingreso a medida que transcurran los periodos. Cartera por cobrar, pues no es necesario que en las cuentas por cobrar en las notas de estados financieros incluyan los nombres de los deudores. Podemos incluir el número del inmueble, no está prohibido, pero no es necesario que se incluya la identificación completa de las personas. Pues estas carteras podemos incluir análisis práctico de, por ejemplo, las copropiedades que tienen torres, cuál es la torre que más adeuda, el piso de esa torre que más adeuda, los 5 deudores, el top 5 o top 10 deudores. Entonces, esto le da pues, un mayor análisis a los usuarios finales de la copropiedad cuando incorporamos esos detalles. Propiedad, planta y equipo, es importante que se revelen el movimiento que tuvo la copropiedad en ese periodo. Saldo inicial, si compré o no bienes comunes o activos, y si rebaja en estos bienes o hubo venta de ellos. Entonces, por lo general observamos que esta parte particularmente en las notas de estados financieros se omite ese movimiento, se omite la descripción de esos bienes o activos o propiedad cliente equipo, se omite la descripción y no le da al lector una claridad. Y es donde surgen las preguntas posteriormente. Por favor, me aclara si me indica que hay una propiedad, planta y equipo. No es necesario que lleguemos a ese punto teniendo la facilidad y la facultad de realizar esa descripción. Las cuentas por pagar pues deben ser claras, coherentes, indicar la morosidad o los vencimientos que tenemos con los proveedores. Los ingresos separados, como indicaban, no es válido que agrupemos otros ingresos sin realizar una descripción general que describamos esos ingresos de forma clara. Fondo imprevisto, realizar un flujo de ese fondo imprevisto, saldo inicial a diciembre 31 del 2024, consignaciones durante el año, los usos que se le da a ese fondo imprevisto previo a la aprobación de la asamblea y el saldo final. Esto permite a los lectores tener claridad cómo se movieron estos fondos. Y no solamente el fondo imprevisto, si existen otros fondos que estén líquidamente convertidos, pues permitirán a los usuarios finales tener esa claridad. Y el patrimonio, pues, o activo neto, tener pues trasladar esa información que tenemos allá en el estado de cambio de patrimonio, tenerlo reflejados acá en el patrimonio para un correcto análisis de los usuarios finales. Revelaciones de los ingresos. En las notas, pues podemos incluir detalles que permitan pues, ver la variabilidad. Y es claro que las cuotas de administración van a tener una variabilidad de incremento. Porque por lo general siempre incrementan las cuotas de administración de un año a otro, al menos que la copropiedad pues, tenga un ingreso extraordinario en el periodo y puede decir que las cuotas ordinarias de este año van a ser inferiores. Cuotas extraordinarias, miren aquí vemos una
año 2024 no habían cifras, mientras que en el 2025 sí habían cifras. Entonces, ok, durante el 2024 no hubo cuota extraordinaria, mientras que el año 2025 sí hubo cuota extraordinaria. O que durante el año 2024 esa cuota extraordinaria se facturó en el 2024, pero por ejecución se reconoció el gasto y el ingreso durante el año 2025. Y ahí la importancia de incluir pues esos detalles en los estados financieros. El fondo imprevisto, ya les indiqué, pues ese flujo normal que permite el fondo imprevisto tener la claridad cuánto era mi saldo inicial, el movimiento positivo o negativo o entradas y salidas y el saldo final del periodo. Importante que cuando se den los usos de fondo imprevisto, en la nota revelar uso del fondo imprevisto para este hecho económico puntual que se reconoció en el gasto X aprobado en el acta de asamblea número tal. Eso da claridad al lector y no le deja espacio a dudas y cuestionamiento. Entonces, con esto estamos dando por finalizar la presentación. Puntos claves, un juego completo de estados financieros, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de camino del patrimonio, estado de flujo efectivo y las notas. Para el grupo 3, recordemos que no es obligatorio estado de camino del patrimonio y estado de flujo efectivo. La flexibilidad de la presentación. Las normas no imponen formatos. Las copropiedades establecen sus formatos de acuerdo a las políticas contables. Y resalto la importancia de las políticas contables porque o no existen o se constituyen en letra muerta. Las revelaciones a las notas son esenciales para un buen análisis o interpretación de parte de los usuarios finales. La fuente de variación patrimonial deben estar claras y definidas, pues, y una cadena de aprobación clara del estado financiero. Recordemos que el Consejo de Administración no aprueba estado financiero, quien lo aprueba es la Asamblea. El Consejo da el visto bueno para su presentación ante la Asamblea. Esta es la presentación, la finalización de la presentación. Jorge y toda la audiencia, estoy atento a las inquietudes. Gracias, Elkis, muy amable por tan completa información. Digamos que tenemos restricciones respecto del tiempo, entonces la invitación es a que los participantes o los asistentes a este programa de sensibilización puedan escribirnos o puedan escribirle directamente a los correos electrónicos de los conferencistas y puedan consultar información además adicional en el documento de orientación técnica número 15. Entonces, Elkis, de verdad, muchas gracias por esta presentación muy completa y vamos entonces a dar paso a Marta Musuzu, quien nos va a acompañar con el último tema que tiene que ver con el informe de gestión en las propiedades horizontales. Ok, muy buena tarde. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Por favor, ¿me confirman? Marta, te escuchamos fuerte y claro. Bienvenida. Bueno. ¿Nos vas a compartir alguna presentación? Sí, por favor. Gracias. Por favor, compártela para poderla subir en directo. Creo que ya está compartida ahí en pantalla. Sí, aquí la tengo ya. Ya en un segundo la voy a dar. Abracito, Elkis. Perfecto. El escenario es tuyo, Marta. Bienvenida y gracias. Tienes un espacio de 25-30 minutos para la presentación. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Me presento para todos ustedes. Marta Lucía Musuzu Molina, contador público con maestría en auditoría de cuentas de la UNIR. Adicional a ello, también hago parte del comité gremial del Colegio de Contadores del Suroccidente Colombiano e integrante del comité gremial de Compucol Regional Bogotá. Para esta presentación nosotros tenemos inspección de contabilidad e informes de gestión. ¿Por qué se estimó conveniente tratar este tema dentro del punto de estados financieros? Dentro del marco normativo nosotros tenemos que
que tenemos un origen que a través del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, a través de su actualización de junio del 2024 bajo el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 y su margen y la Ley 675. Su aplicabilidad pues va a ser para las propiedades horizontales de uso residencial y mixtas bajo el grupo 2 y 3 y cuyo objetivo técnico es tratar de estandarizar la transparencia en la rendición de cuentas y en la idoneidad de la entrega de la información a los propietarios o a los copropietarios. ¿Qué es el derecho de inspección en propiedad horizontal? Vamos a tratar los temas que vienen abarcados dentro de las páginas 65 y 66 de la actual orientación profesional número 15. Entonces, dentro de la definición, es el derecho de inspección es la facultad de los socios para examinar la contabilidad, libros y documentos de la sociedad, que relacionados con una propiedad horizontal sería la facultad que tienen todos los copropietarios o propietarios para examinar su contabilidad, teniendo en cuenta que en conjunto hacen parte de esa sociedad que decidieron y que se unieron de forma aleatoria cuando dijeron que se constituían bajo el régimen de propiedad horizontal y compraron un bien bajo ese régimen. La oportunidad se debiera ejercer durante los 15 días hábiles anteriores a la reunión de Asamblea General Ordinaria. Límites, y estos límites son estrictos. No se permite examinar secretos industriales o comerciales, no se faculta la entrega de copias físicas o digitales de todo el archivo, salvo disposición estatutaria, o sea, que en el reglamento de propiedad horizontal de esa persona jurídica lo establezca. Y debe ejercerse siempre en las oficinas de la administración. No es que yo vengo a ejercer mi derecho de inspección, entonces entrégueme toda la información y todos los archivos y yo me los llevo para mi casa, para mi apartamento o para mi lote y los reviso allá. No, se debe hacer dentro de las oficinas de la administración, dentro de los horarios que se hayan establecido para tal fin. Sanción por vulneración. Si no se permite por parte de la administración la inspección, ejercer la inspección sobre libros o sobre documentos de la copropiedad, entonces se estaría invalidando este derecho y las decisiones en asamblea sobre estados financieros podría generar la destitución o la remoción inmediata de los administradores, entendiéndose como administradores son no solamente el representante legal, sino a los integrantes del cuerpo colegiado. ¿Qué hace que el derecho de inspección sea sustentable ante nosotros como ley 675, ya que en la ley 675 no está? Es un sustento legal, sería por aplicación de supletoriedad de la ley 222 en su artículo 48 para suplir ese vacío, entonces, que no viene mencionado en la ley 675, pero sí está en la ley 222. El énfasis, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública ha reiterado que la inspección contable faculta el examen físico de los libros, comprobantes y soportes en la sede de administración. Límites de reproducción. No impone la obligación de entregar copias ni autorizar fotografías y esto teniendo en cuenta las leyes de habeas data que tenemos en nuestro país, la ley de habeas data financiero, la ley 1266 del 2008, que recuerden fue modificada por la 2157 en el 2021, o el de habeas data de protección de datos personales, que es nuestra ley 1581 del 2012. El acompañamiento. Para yo ejercer el derecho de inspección, si soy un propietario y no tengo la idoneidad para ejercer esta actuación, puedo hacerme acompañar de un profesional. Generalmente quienes nos acompañan en estos procesos son o un contador o un abogado, dependiendo de lo que nosotros queramos revisar. Entonces, como es un contador o un abogado, lo que se solicita es que esta persona se acredite con su tarjeta profesional vigente para poder ejercer este derecho. Contingencia. Generalmente que suele encontrar uno en propiedad horizontal, que de pronto está la inspección de los libros, los estados financieros se dispusieron en tiempo, pero no hay un dictamen de la revisoría fiscal. Algunos revisores fiscales utilizan el argumento de que yo solo entrego mi dictamen a la asamblea en vivo, no tengo obligación de entregarlo a nadie más, pero recordemos que cuando nosotros colocamos a disposición los estados financieros, ya están dirigidos únicamente a los asambleístas, a los propietarios de ese bien común. Entonces, aquí esa no es una justificación. La realidad técnica la tiene en el artículo 34 de la ley 222 del 95,
5, que exige difundir junto con los estados financieros el dictamen correspondiente. ¿Qué puede pasar si no hay ese dictamen? Pues el impacto en la asamblea puede ser que se creería que hay un balance sin opinión del revisor fiscal y esto estaría en cierta manera vulnerando el derecho a inspección y podría hacer que las decisiones financieras sean impugnables o ineficaces, esto teniendo en cuenta el artículo 382 del Código General del Proceso. Sí puede haber una sanción para el colega, para el contador que ejerza la función de revisor fiscal y se puede constituir una falta grave que puede ser sancionada por el Tribunal Disciplinario y la Junta Central de Contadores de conformidad con la Ley 43 del 90. Se iniciaría este proceso. Ahora, después de nuestro informe de gestión, después de nuestra revisión de nuestra inspección, ¿qué queda por hacer? Después de que ya tenemos nuestros estados financieros presentados, ya pudimos ejercer nuestro derecho a inspección, pero también hacen parte de esta información los informes de gestión y no solamente es el informe de gestión del administrador. La obligatoriedad es que los administradores, aquí no dice únicamente el administrador, sino los administradores, o sea, entendiéndose en propiedad horizontal el administrador representante legal y el consejo de administración para la aprobación de la asamblea. Los requisitos, estos están contenidos en el artículo 47 de nuestra ley 222. El estado de la propiedad, en esto también se tiene que, dentro de los informes de gestión, se debe incluir también el estado de la propiedad de la propiedad intelectual, perdón, el detalle sobre el uso de los software y las licencias. Aquí nosotros debemos tener especial cuidado porque muchos de estos informes que emiten los administradores de las copropiedades no incluyen estos derechos de software. A duras penas incluyen el derecho al software de la licencia del programa contable, pero recordemos que el Office también tiene una licencia, entonces esto es importante que se incluya y que estemos permanentemente evaluando cuándo es el vencimiento de nuestras licencias en nuestros equipos de cómputo que utilizamos para las actividades de la contabilidad y de la administración en la propia horizontal. La articulación contable es supremamente importante que estos informes sean cotejados y sean concordantes con las cifras de los estados financieros que se están adjuntando. Muchos de los inconvenientes es porque dentro de estos estados financieros, cuando los presentamos con los informes, hay variación en la información. Entonces, esto genera inexactitudes y por lo tanto, pues va a generar dudas dentro de la persona jurídica a la cual se le están presentando los informes. Recordemos que el artículo 47 de la ley 222 nos dice que debe contener un informe de gestión y me dice, el informe de gestión deberá contener una exposición fiel sobre la evolución de los negocios, la situación económica y administrativa y deberá incluir administrativa y jurídica de la sociedad, para este caso de la copropiedad. Y el informe deberá incluir igualmente indicaciones sobre los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio, la evolución previsible de la misma copropiedad, las operaciones celebradas con propietarios o con administradores, el estado de cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, y el informe deberá ser aprobado por la mayoría de votos de la reunión en la cual se elabore dicho informe. Entonces, en muchas ocasiones y en propiedad horizontal es muy común ver que el informe de gestión únicamente lo elabora el presidente del Consejo de Administración a duras penas y él saca, no, es que esto fue lo que hicimos, pero no hay un acta ni un documento de respaldo de esa información. Entonces, esto es importante conocerlo, que se debe tener un acta de Consejo de Administración donde se elaboró ese informe y cómo fue aprobado. Si son 5 propietarios los que están ejerciendo la función de Consejo de Administración, pues como mínimo tendrá que ser aprobado por tres propietarios. La recomendación que hace el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para resaltar y destacar es que adicional a lo que recomienda el artículo 47 de la ley 222, es que también se explique las principales variaciones que hay en el presupuesto.
¿cierto? Una explicación de la cartera de la copropiedad junto con la cartera morosa y las acciones tomadas para su recuperación, los acontecimientos importantes ocurridos después del cierre a 31 de diciembre y antes de la celebración de la asamblea, las operaciones celebradas con copropietarios relacionadas con pagos realizados a ellos por servicios prestados a la copropiedad, una declaración sobre el cumplimiento normativo de la copropiedad como derechos de autor, seguridad social, sistema de gestión de seguridad y salud en puestos de trabajo, la libre circulación de facturas, los habeas data, entre otros. Una explicación de las cifras más relevantes del estado de situación financiera y la gestión en general realizada por parte del administrador. La distinción que se hace en la página 65 sobre los tipos de informe de gestión, el Consejo Técnico de la Contaduría desglosó en dos tipos de informes obligatorios para la administración. El primero, el informe de cierre fiscal, que es el presentado anualmente para la aprobación formal de los estados financieros, y el segundo son los informes de gestión periódicos, que son distintos al del cierre, que son reportes que pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales o solicitados por el Consejo de Administración o el Estatuto, que es el reglamento de propiedad horizontal, para el control de la ejecución presupuestal en tiempo real. Los requisitos del reporte, pues las variaciones presupuestales, el estado de cartera morosa y la gestión de los contratos y contratos operativos vigentes. Asimismo, también nosotros podemos tener que en una asamblea no se lleguen a conocer estos informes de gestión. Puede ser una negativa por parte de los órganos o de los comités. Entonces, si es del administrador, que es el custodio del archivo, su negativa rompe el mandato, pues esto está tipificado en el artículo 51 de la ley 675 y es una causal para la terminación del contrato con justa causa. Dentro del Consejo de Administración, que es el organismo de control, el no entregar su informe faculta a la Asamblea para aplicar un voto de censura y una remoción en bloque de este Consejo. Es de recordar que en muchas ocasiones esto se da teniendo en cuenta que el Consejo de Administración se niega a entregar un informe, teniendo en cuenta que de pronto no hizo bien su tarea, tuvo incumplimientos o actuó como no como órgano de control, sino como órgano coadministrador o no pretende dejar ver actuaciones sobre los cuales ellos tuvieron incidencia y no quieren que la comunidad los conozca. El informe de gestión también en las copropiedades es muy común, el del comité de convivencia, aunque este es un enfoque social y su omisión pues no invalida las decisiones financieras de los estados financieros que se están presentando a la asamblea, pero sí, bien es cierto, puede facultar a los asambleístas para declarar la vacancia inmediata de ese comité. En ese orden de ideas, nosotros tenemos esta información. Esperamos que haya sido útil. Me quedé sin respiración para poder cumplir con el tiempo. No sé si alguno tenga alguna duda sobre los dos temas expuestos, que son informe de gestión e inspección de libros. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Marta. Vamos a revisar brevemente si hay alguna pregunta. No, por lo pronto no tenemos preguntas respecto del tema, entonces agradeciendo su tiempo y su participación en este espacio de sensibilización. Muchas gracias, doctora Marta. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues, la rapidez para la exposición de este tema, teniendo en cuenta ya la prontitud para terminar la reunión. Muchísimas gracias por la invitación y pues quedamos pendientes las personas que, como siempre saben, estuvimos interesados en participar en esta actualización del documento y que continuamos participando con el Consejo Técnico y la Contaduría Pública para la socialización. Estamos pendientes en redes. Marta Lucía Musuzu Molina. Muchísimas gracias, Jorge Andrés. Gracias de nuevo, Marta. Entonces, este es el cierre de la sesión número 3 del del programa de sensibilización sobre el documento de orientación técnica número 15, agradeciendo a todas las personas que asistieron, que se conectaron
Y recordándoles que este capítulo 3 o esta sesión número 3 va a ser publicada en el canal de YouTube del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, donde además pueden consultar las sesiones anteriores. De parte del Consejo Técnico, muchas gracias y les deseamos un feliz resto de tarde.